días, hermanos. Qué bendición que puedan recibirnos nuevamente en sus casas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que a través de estos medios tecnológicos podemos adorar a Dios y hacerlo en comunión con los demás hermanos para poder fortalecernos. En esta mañana esperamos que este culto sea para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para poder adorarle, escuchando su palabra a través de los cánticos y también con nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a iniciar este culto con una oración. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para que esto transcurra conforme a la santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros hogares y a través de estos medios con todos los miembros de la iglesia. Te pedimos que tú estés presente aquí con tu Espíritu Santo, que todas las cosas transcurran conforme a tu santa voluntad, orientadas y guiadas por ti, que la palabra sea también orientada y guiada por ti, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus casas y bendícelos conforme a sus necesidades. Tú conoces sus corazones y las necesidades de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todas las cosas que siempre nos das. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos como parte de la lectura de inicio, vamos a leer el Salmo 13. Esperamos que ustedes puedan compartir con sus familias y abrir sus Biblias. Salmo 13. Dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es precisamente lo que estamos haciendo en este culto, un culto de agradecimiento por todas las cosas que el Señor, nuestro Dios, nos da. De seguido pedimos a los hermanos del equipo de adoración de la iglesia que puedan pasar para compartir con ustedes estos cánticos y que podamos alabar a Dios para su honra y gloria. Buenos días, hermanos, ahí donde usted está, en su casa o donde quiera que se encuentre. Queremos darle la bienvenida en este día y a este tiempo en que vamos a adorar y alabar al Señor a través de la música. Yo le motivo a que nos acompañe cantando y glorificando al Señor ahí donde está. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús.
su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador. Eres el Salvador. Aleluya, sí, Señor Jesús. Denle un aplauso ahí donde usted está. Estamos glorificando al único digno de ser alabado, de ser adorado. Ese es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y Él es digno por cuanto ha hecho todo para ser merecedor de nuestra gloria, honra y alabanza. Dice la Biblia que es el único digno de estar sentado en el trono, el digno de abrir el rollo, dice Apocalipsis. Y dice también esa escena en Apocalipsis que hay alrededor ancianos, 24 ancianos glorificándole, y todos los santos están diciéndole: santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. ¿Por qué no lo hacemos juntos en este momento y le decimos: Señor, tú eres digno y merecedor de toda la gloria, honra y alabanza? Eres santo, santo, santo. Gracias, Señor Jesús. Eres justo, soberano, Señor de señores y Rey de reyes. Eres tú, Señor. Aleluya. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono y se escucha. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que
crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo aleluya. Tu nombre sobre todo es, Señor Jesús. Por eso lo adoramos, por eso lo alabamos, al Cordero que fue inmolado. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sobre todo nombre sobre todo Oh Jesús, ¿cuántos ahí donde están puede decirle: Señor, tú eres digno? Te adoramos, te bendecimos, levantamos tu nombre en este lugar donde estamos. Que tu nombre sea el primero, Señor. Que tu nombre y que tú, Señor, seas la prioridad para nosotros, para esta casa, para esta familia, para este lugar donde estamos, Señor. A ti te damos el trono principal. Oh Señor Jesús, gracias, gracias Señor.
Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Aleluya, ahí donde usted está, la presencia del Señor está ahí con usted. Porque dice su palabra que Él no nos va a dejar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, y Él es omnipresente. Gracias, Señor. Usted puede darle gracias a Dios porque la presencia de Dios está ahí con usted. Porque podemos estar delante de Él. Ese cordero inmolado que está sentado a la diestra de Dios. Oh Jesús, ese es el que está con nosotros hoy. Y a ese adoramos, a ese bendecimos, a ese exaltamos y a ese le entregamos toda nuestra vida. A ese le entregamos todo nuestro ser. Gracias, Señor. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que usted lo haga. Que usted le entregue toda su vida a Jesús. Que usted le entregue todo lo que usted es. Que podamos hoy reconocer que necesitamos de Dios. Porque como dice su palabra, por cuanto todos han pecado, todos han fallado delante de Dios. Por eso hoy venimos ante Él diciéndole que lo necesitamos, que necesitamos su sacrificio, que necesitamos su obra en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, te necesitamos hoy. Aleluya. Yo le pido a usted que ore conmigo. Señor Jesús, hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado delante de ti y que necesitamos de tu obra redentora para poder estar delante de ti. Hoy lo reconocemos y te entregamos toda nuestra vida. El trono de nuestro corazón es para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo quisiera aprovechar ahora que estamos orando, que podemos orar por los niños y niñas y adolescentes, como lo hacemos cada domingo. Señor, gracias. Gracias por cada uno de estos niños y niñas, Señor, que nos están viendo. Cada uno de los que están al lado nuestro también, Señor, queremos bendecirlos a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Gracias por el plan precioso, Señor, que tienes con cada uno. Gracias, Señor, porque tú tienes trazado un destino, un futuro para ellos. Planes de bienestar y no de mal, como dice tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos que tú los guardes, que tú los bendigas, que les des sabiduría, que les muestres el camino por el cual ellos deben andar, que les des gracias, Señor, delante de todo el mundo, de las personas, Señor. Gracias, Dios. Danos sabiduría también a nosotros para poder guiarlos en tus caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora estamos preparados para la cápsula infantil. ¿Está preparado? Qué dicha. Gloria a Dios. Entonces, ¿están preparados en casa para la cápsula infantil? Entonces, todos vamos entonces a poner mucha atención a lo que nos van a decir. Gloria a Dios. Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes un domingo más. Quiero decirles que los extrañamos mucho y que los queremos. Ahora bien, les vengo a contar una historia muy interesante y muy bonita. Esta historia se llama La transformación de Saulo. Y ustedes preguntarán, ¿quién era Saulo? Saulo era una persona muy religiosa, muy estudiada, sumamente inteligente. Pero esta persona perseguía a las personas que seguían a Jesús. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta persona perseguía a los seguidores de Jesús?
Resulta que él creía que Jesús no se había levantado de los muertos, por lo tanto era algo blasfemo contra Dios y que merecía la cárcel y hasta la muerte. Esto era sumamente malo, pero creo que tal vez él no se daba cuenta. Resulta que este gran deseo por perseguir a los seguidores de Jesús, a los cristianos, lo llevó a hacer un viaje a Damasco. Pero él no se esperaba algo, una sorpresa, era algo que iba a cambiar su vida por completo. En este viaje resulta que una luz salió de la nada y estaba ahí Jesús. Él le preguntó, ¿pero quién eres? Y él le dijo, tú sabes quién soy, ¿por qué me persigues? Esto marcó por completo a esa persona llamada Saulo. Resulta que eso lo dejó completamente ciego. Eso hizo que sus amigos lo llevaran hasta la ciudad de Damasco y él ayunó ahí 3 días hasta que Dios llamó a Ananías. Esto le dio por medio de una visión. Así que él llegó para curar los ojos de Saulo y así que él volviera a ver. Esto hizo que Saulo, esta transformación, hizo que se arrepintiera y volviera a ver. Y resulta que entonces Saulo ahora se llamaría Pablo y más adelante se llamaría el apóstol Pablo, lo cual es muy conocido porque predicó la palabra de Dios de una forma extraordinaria. Esta historia es muy importante que la sepan para que entiendan realmente quién era este señor llamado Pablo. Bueno, yo creo que eso sería todo por el momento. Gracias por haberme escuchado. Qué bonito compartir con ustedes una vez más. Hasta luego. Qué bien, hermanos, qué bueno contar con nuestro equipo de adoración y alabanza, la música. Gracias, hermanos, por este momento de adoración que tuvimos. Gracias, Catalina, también por la cápsula infantil. Y seguimos nuestro culto también con otra forma de adoración, y es a través de los diezmos y ofrendas. Hoy es el primer domingo de junio. Como ustedes recuerdan, cada primer domingo del mes también es costumbre en nuestra iglesia recolectar las primicias que ustedes han dispuesto en sus hogares para compartir con los hermanos más necesitados. Queremos recordarles que siempre tenemos abiertos los canales para poder hacer llegar esas primicias a la iglesia, y eso puede ser directamente a través de don Alberto Soto y de mi persona. Ustedes nos contactan y nosotros podemos recolectar esas primicias en sus casas. También don Alberto ha dispuesto su casa de habitación, conocida por muchos, aquí cerca de la iglesia, para que ustedes puedan llevar también esas primicias directamente hacia su hogar. Recordarles, hermanos, que las ofrendas y los diezmos también pueden ser depositadas en la cuenta de la iglesia en el Banco Nacional de Costa Rica, cuya numeración está apareciendo en pantalla. Bien, lo podemos hacer a través del Simpe móvil 87 45 80 14. 87 45 80 14. Es bueno, hermanos, recordar que los diezmos, como parte de la oración, es un mandamiento que tiene una promesa, una bendición. Recordemos las palabras en Malaquías 10, ya muy conocido por todos nosotros. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril
dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos, hermanos, que Dios ha sido fiel con nosotros, Dios ha sido fiel con su iglesia. Seguimos operando desde nuestro edificio en Vargas Araya, no nos ha hecho falta nada. Y vamos a orar para que estos diezmos y estas ofrendas que ustedes han dispuesto para la iglesia sean recibidas. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por todas las bendiciones que siempre nos das, porque no nos has desamparado, porque siempre tenemos todo lo que hemos necesitado, Señor, y porque tú nos lo das. En agradecimiento queremos pedirte, Señor, que recibas estos diezmos y estas ofrendas que han sido preparados y han sido dispuestos por cada uno de nosotros, y queremos compartirlas con la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hogares. Tú conoces los problemas económicos que puedan estar atravesando algunas familias en la iglesia, y que estas cosas que podamos recolectar sean para bien de su membresía. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, porque siempre has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a pedirle a nuestro pastor, don Edgar, que comparta la palabra que el Señor ha preparado para esta mañana con nosotros. Y en victoria reinarás por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo Santo, santo, todopoderoso, digno es el de. Buenos días, amada congregación. Buenos días, amados hermanos, amigos que hoy se conectan con nosotros. Qué bendición estar con ustedes un domingo más. Y en esa sala hacer un altar familiar, un altar congregacional, donde la familia se reúne para adorar y apartar ese tiempo para tener culto al Señor. De verdad, hermanos, ha sido un tiempo duro, ha sido un tiempo bien difícil que hemos estado pasando sin congregarnos, sin vernos, y ya la distancia se hace mucho, pero aquí damos gracias a Dios que podemos y tenemos los dones, tenemos los instrumentos y las personas que nos ayudan a transmitir, y si no fuera con la ayuda de ellos no podríamos tener este tipo de reuniones, y por eso damos gracias al Señor también y glorificamos al Señor. Bueno, hermanos, ya el hermano Maynor avisaba el primer domingo del mes, y todavía no tenemos o no hemos participado de la Cena del Señor ya por muchos meses, 2 meses, pero ya estamos en la recta final, hermanos. Y aunque tenemos una fecha a mediados de mes para comenzar, nosotros como iglesia, hermanos, comenzamos una semana antes que los gobernantes nos dictaran, porque estábamos y estamos cuidando a la congregación y a los hermanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos como túnel al final de este camino. Comenzamos a congregarnos posiblemente, si no han cambiado las normativas, si las autoridades así lo permiten, ya el próximo, de hoy un mes, el próximo primer domingo del próximo mes, ya estaríamos reanudando nuestro culto en el templo con todas las normativas que el gobierno nos pide. Por supuesto que sí, pero ya posiblemente estaremos iniciando. Así que un mes más, hermanos, pero ya estamos al final y ya vamos caminando. Y gracias por su fidelidad, gracias por su perseverancia, gracias por no dejar de ser tal altar familiar, por tener tiempo devocional, tiempo de familia, tiempo de oración en casa.
Y gracias por acompañarnos en el Zoom que hacemos de la iglesia, donde hemos estado hablando de qué significa ser iglesia. Y este viernes pasado terminé un tema sobre Mateo, sobre ser iglesia. Y hermanos, ha sido de gran edificación. Estamos hablando de la cosmovisión bíblica, de la visión del pastor para la iglesia, de los proyectos a mediano y largo plazo. Hemos utilizado ese medio del Zoom y los martes estamos por Facebook. Así que hermanos, les motivo, les exhorto y les animo a seguir, tomar impulso, a buscar a Dios como nunca antes, y Dios mediante ahorita estaremos viéndonos de nuevo juntos aquí en la casa Berea para todos adorar juntos a nuestro Señor. Le invito a abrir la Biblia en San Marcos o Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y hoy vamos a ir a Marcos 10, del versículo 46 en adelante. Vamos a recordar una historia muy linda de la palabra del Señor nos recuerda hoy. Vamos a traer memoria una palabra. Verso 46, capítulo 10. Gloria al Señor. Vamos a estudiar y vamos a recordar y vamos a traer a nosotros otra vez esta porción bíblica de Bartimeo, el ciego Bartimeo. Ok, vamos a ver la historia de Bartimeo. Espero que ya tenga su Biblia abierta, espero que estemos todos en comunión. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué condición, hermanos? La condición de Bartimeo era un mendigo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para callarle, para que él se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bella historia, hermanos. Oramos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre, oramos para que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos enseñe, nos guíe, nos redarguya, y que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, espíritu, alma, y que obre la buena y perfecta voluntad en cada uno de los oyentes. Permíteme ser un instrumento tuyo para tu gloria, tu honra, para edificar, para construir a cada oyente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Hermanos, la historia de Bartimeo tiene un título central, y yo quiero traerlo como tema hoy, como un título para mi sermón. Y la pregunta es esta: ¿qué quieres que te haga? Jesús se acerca a este hombre con una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y hoy, hermanos, yo quiero que usted se acerque a esta porción bíblica escuchando esta pregunta de Dios para tu vida. Esta pregunta de Dios para este momento en que estamos viviendo: ¿qué quieres que te haga? A primera vista, hermanos, pareciera, si uno se acerca a esta parte de la Biblia, esta
parte de la historia, hermanos, pareciera que este relato no tiene nada que ver con el anuncio de su muerte. Pareciese que este relato fuera otra historia, fuera como un punto y aparte, pero realmente, hermanos, esta historia está muy relacionada con el anuncio de su muerte. Tampoco pareciera tener conexión con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén o al templo, como ya hemos hablado los domingos anteriores. Y quizás usted se pregunte, ¿qué tiene que ver Bartimeo con la entrada de Jesús a Jerusalén, con la entrada de Jesús al templo? Pero sí, hermanos, esta historia está donde precisamente debe estar. El Espíritu de Dios la puso allí y usó a Marcos para que nosotros hoy podamos recibir esta porción de la palabra de Dios. Lo primero, hermanos, que quiero que observen, esta historia está precisamente donde debe estar. Lo primero que hace esta historia es reforzar la naturaleza del reino de Dios. La naturaleza del reino de Dios. Esta historia está conectada con la respuesta de Jesús a la pregunta de Jacobo y Juan. ¿Usted se acuerda la historia, el relato de Jacobo y Juan? Ya lo estudiamos, ya lo vimos semanas pasadas. Cuando Juan se acerca y Jacobo se acercan a Jesús y le tienen una petición a Jesús, y el Señor responde con una pregunta. En el verso 36, quiero que ustedes lo vean y volvamos a recordar esa pregunta. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué quieren ustedes dos que yo les haga? ¿Qué queréis que os haga? En el verso 51, hermanos, que estamos leyendo, Jesús se acerca a Bartimeo y le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Dos preguntas muy parecidas, con dos respuestas muy diferentes. Una fue denegada, la otra fue respondida. Lo que hace esta historia es reforzar acerca de la naturaleza de su reino. Juan y Jacobo habían pedido a Jesús que se les concediera estar en los mejores puestos del reino. Ellos querían estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Se acuerdan de la historia? Ellos querían los mejores puestos del reino. Juan y Jacobo le habían pedido a Jesús que les concediera estar en los mejores puestos. Querían tener influencia. Ellos querían tener poder y ellos querían tener autoridad más que los otros discípulos. Juan y Jacobo se acercan a Jesús con una petición. Jesús le dice, ¿qué quiere que haga por ustedes? ¿Qué quiere que les haga? Y ellos les dicen, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Lo que ellos están buscando es estar en una posición de poder en el reino de Dios. Ellos están buscando tener autoridad, tener reconocimiento y ser destacados en el reino de los cielos. Esa era la intención que había en Jacobo y Juan. Hermanos, querían tener influencia, poder, autoridad más que los otros discípulos, pero eso es contrario al espíritu del Evangelio. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Como dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para servir, para poner su vida por rescate de muchos, para dar su vida por otros. A eso vino Jesús a la tierra. Así que el verdadero discípulo o el verdadero discipulado, hermanos, no consiste en llegar a ser una persona de influencia o de prestigio. Hermanos, y esto quizás afecte mucho nuestra mentalidad humana, nuestra naturaleza carnal, donde estamos acostumbrados a subir escalones, a conquistar.
Pero de pronto el reino de los cielos viene a nosotros y nos dice, en el reino de Dios no funciona así. Lo que se puede ver aquí, hermanos, lo que hace Jesús, lo que pide Jesús, discípulo de Jesús, significa ser discípulo de Jesús, significa tener la capacidad de detenerse en el camino para atender a personas como Bartimeo. Jesús, después de que le habla a Juan y a Jacobo, después de eso, Jesús hace este milagro. Y lo que Jesús le está mostrando a sus discípulos es lo que significa ser discípulo de Cristo en la tierra. Ser discípulo de Cristo en la tierra significa tener la capacidad de servir a otros, como Cristo vino a servirnos. ¿A quiénes servimos? A personas que suelen pasar desapercibidas. No servimos a los famosos, quizás, a veces, hermanos, a ellos todos, los artistas, los famosos, los ricos, los que tienen unción, los que tienen poder, diríamos en los evangélicos, sobre ellos está nuestra atención. Pero aquí el Señor pone la mirada sobre los desapercibidos. Eso es importante. Las personas que no pueden devolver el favor. A esas personas que no pueden devolver un favor. Juan y Jacobo estaban tratando de obtener los puestos más altos. Vea qué cosa, hermanos, pero mientras que el Señor más grande de todos los tiempos, el predicador más grande de todos los tiempos, el rey más grande de todos los tiempos, está sirviendo a los demás bajos, a los más bajos. ¿Me están siguiendo, hermanos? El concepto de reino, el concepto de servicio y el concepto de grandeza, Jesús lo da con su vida. Marcos 10:45. Pero a través de este suceso de Bartimeo, Jesús les da un claro ejemplo a Juan y a Jacobo de qué significa ser discípulo de Cristo. Más aún, se sabe, hermanos, para que usted me logre entender y vayamos más allá de los discípulos, lo que está pasando en el contexto, se sabe, hermanos, que habían adscritos al templo más de 20,000 sacerdotes. Más de 20,000 sacerdotes. Y había otro tanto de escribas, por lo menos. Por lo menos, hermanos. Piense, más cuántos fariseos había en ese lugar. Ellos van rumbo a Jerusalén, van rumbo al templo y está en el tiempo de la Pascua que se acerca. Y todos los sacerdotes tenían que estar allí trabajando porque era tanta la gente, eran tantos los sacrificios que tenían que estar rotándose para descansar. Entonces, hermanos, en este momento Jesús va hacia Jerusalén, va hacia la Pascua y no todos los sacerdotes están en el templo, posiblemente algunos están libres, pero hay un hombre que está haciendo milagros, que está hablando maravillas y que está diciendo cosas poderosas y ellos están poniendo atención a lo que está pasando, como fue en todo el ministerio de Jesús. Pero ahora, hermanos, los religiosos están preocupados porque Jesús viene con una gran multitud y va en dirección al templo, en dirección a Jerusalén. La gran multitud que venían de lejos y los mismos habitantes de Jericó. Yo quiero que usted se imagine, quizás no estén los 20,000 sacerdotes que servían en el templo, pero habían miles de sacerdotes observando lo que Jesús hacía. Los fariseos estaban persiguiendo a Jesús, estaban buscando cómo hacerle caer. Y los escribas también habían atacado a Jesús en más de una ocasión. Y ahora va en su recta final, a menos de 20 kilómetros de entrar a Jerusalén. Y todos esos miles de sacerdotes posibles, miles de escribas posibles, toda esa multitud de fariseos, más toda esa multitud de judíos y de no judíos que iban al templo a celebrar la Pascua, más los que vivían en Jerusalén. Hermanos, por favor,
yo quiero que usted vaya conmigo y se imagine cuánta gente, cuánto bullido, todos gritaban, todos trataban de oír a Jesús, todos se preguntaban, ¿quién es ese? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Con quién va? Miren lo que está haciendo. Todo lo que está pasando en este evento, en ese momento, son miles de personas. ¿Saben, hermanos? Yo vengo de una familia de parte de mi mamá, los Hernández. Es cosa seria, hermanos. Me van a regañar seguro al final, pero les cuento. Cuando uno llega a una reunión de los Hernández, hermanos, mis primas hablan, mis tías hablan, mis tíos hablan, y todos al mismo tiempo. Y como si fuera un misterio que todavía no logro descubrir, todos saben de qué hablan. Pero es tan difícil escuchar a todo el mundo hablar. Y 20 personas es un escándalo. O como diría mi papá cuando estaba vivo, era un gallinero increíble aquello. Era algo terrible aquello, como sonaba y como suenan las reuniones de mi familia. Entonces, hermanos, eso con 20 personas, 15 personas. Pero aquí estamos hablando de cientos y quizás de miles, y posiblemente sean miles de miles. Y todos están hablando. Imagínense las pisadas, imagínense el murmullo, el bullizo que había. Eso es increíble, hermanos. Dice en la escritura, y Marcos se encarga de marcar eso, en esta multitud de sacerdotes, de escribas que eran conocedores de la Torá y la ley, tanto los fariseos, los escribas y los judíos, y de una multitud de gente que va al templo, o sea, tienen conocimiento de tiempo, tienen conocimiento de Dios, algún conocimiento por lo menos, van hacia Jerusalén, van al templo, van a celebrar la Pascua. Los líderes religiosos están preocupados de este Jesús que va a Jerusalén con esa gran multitud. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué van a hacer ellos? Es una tensión en aquel momento. Y en medio de esa tensión, en medio de ese bullicio, en medio de todo eso, hermanos, pero nadie pone atención al ciego. Nadie pone atención al ciego. Eso es lo interesante de esta historia, que usted y yo no podemos dejar de pasar a un lado. Tenemos que ponerle atención. Marcos señala este suceso y nadie pone atención al ciego. Y cuando éste se hace sentir, ¿cómo se hace sentir? Pega gritos. Un ciego tirado sobre la acera, sobre la calle, hermanos, sobre aquellas piedras posiblemente, él pega gritos. Y como nadie le pone atención, él grita más fuerte. Y nadie le pone atención y él vuelve a gritar con más fuerza. Y su grito es uno: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasa con los religiosos? ¿Y qué pasa con los líderes? ¿Y qué pasa con los sacerdotes? ¿Y qué pasa con esa multitud que va al templo? Lo ignoran. Nadie pone atención al ciego. Y cuando éste se hace sentir y grita, muchos le reprendían, dice Marcos. Le reprendían para callarle. No solo lo ignoraban, sino que lo callan. ¿Qué hace la gente yendo al templo? ¿Qué hace la gente con el conocimiento bíblico? ¿Qué hace la gente juzgando qué es de Dios y qué no es de Dios? Cuando están ignorando al ciego, al alma abatida, cuando están ignorando al débil, al indefenso, y ellos pegan gritos, pero están tan concentrados en qué va a hacer Jesús, en cómo detener a Jesús, en cómo vamos a hacer, que cuando hay una alma desesperada, no le ponen atención. Y esto, hermanos, esto es doloroso. Y esto es triste de analizar y es triste de observar. Cuando en una iglesia en 4 paredes la gente se goza de la unción, se goza del poder, se goza de la maravilla de Dios, todo el mundo dice: yo siento, qué poder, qué tremendo. Pero cuando salen de 4 paredes, cuando salen de la capilla,
cuando van a su trabajo, cuando van a su universidad, cuando están a solas en su casa. Esto es lo que Marcos quiere señalar, hermanos, y es lo que Marcos, el Evangelio, está señalando. ¿Puede ver lo irónico de esto, hermanos? ¿Usted puede ver lo irónico de esta historia? Para los que querían oír al maestro, para los que querían escucharlo, les era molesto aquellos gritos del ciego. Nos ilustra, por un lado, la condición de la raza humana. Esa raza, hermanos, esa condición precisamente es la que hizo necesaria la venida de nuestro Señor al mundo como Salvador. Esa es la condición del hombre en la tierra. Y esa es la condición de los religiosos en la tierra. Y esa es la naturaleza humana reflejándose en multitudes, en un acontecimiento único. Hermanos, vemos la naturaleza caída. Vemos cuán diferente es el hombre, aunque se crea religioso, aunque practique una religión y aunque tenga conocimiento de Biblia o de la Torá como los judíos en este caso. Vean, hermanos, observen la condición del hombre caído, del hombre dándole la espalda a Dios, del hombre sordo al propósito de Dios, ciego al propósito de Dios, dándole la espalda a lo que Dios más quiere, misericordia y amor. Y esa condición que Marcos señala aquí, señalando la condición del hombre, de la humanidad, es lo que precisamente es lo que hace necesario que Cristo descienda del cielo. ¿Por qué Cristo descendió del cielo? Porque Marcos dice, con este ejemplo, lo descarriados que estábamos los hombres, lo lejos que estaban los hombres, y aunque jactaban de su templo y de la presencia de Dios en ese templo, su corazón estaba lejos de amar y de obedecer y de clamar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios todopoderoso, santo, justo, misericordioso. ¿Lo están viendo conmigo? ¿Puede usted apercibirse de lo que Marcos está diciendo? Pero también nos muestra la disposición del Señor de salvarnos de nuestra miseria. A pesar de nuestra dureza y a pesar de nuestra incredulidad, hermanos, podemos ver en esta historia, como dice Marcos, la salvación, la misericordia de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, este es el contexto histórico y por qué está este texto aquí señalando la multitud, señalando la religión, señalando la condición del ciego, señalando la condición de los perdidos, de los religiosos. Pero ahora, hermanos, paso a la segunda parte de este sermón, de esta historia. Y quiero enfocarme ahora en Bartimeo. La inquebrantable insistencia de Bartimeo. La inquebrantable insistencia de Bartimeo. Hermanos, no había manera de callar su clamor, de acallar su clamor. No había manera. Su clamor es, hermanos, por encontrarse cara a cara con Jesús. Es un deseo desesperado. ¿Lo están viendo en la historia, hermanos? ¿Por qué clama Bartimeo? ¿Por qué está clamando Bartimeo? Él clama, su clamor es porque quiere encontrarse cara a cara con Dios, con Jesús. Él no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Él no está dispuesto, él está tirado y él oye el murmullo, oye la multitud, oye la bulla, hermanos, y pregunta, ¿qué está pasando? Y le dicen, Jesucristo está pasando por aquí. Y él no quiere perder esa oportunidad. Y él clama por Jesús.
Note, hermanos, y yo quiero que usted subraye esto y que tome nota de esto, que en la petición de Bartimeo, él no está demandando ser sano. Bartimeo no está demandando ser sano. Él no llega delante del Señor a reclamar sanidad. Yo reclamo sanidad. No, hermanos. Bartimeo no está reclamando sanidad. Él no está demandando ser sanado. ¿Qué hace Bartimeo? ¿Qué está haciendo Bartimeo en esta historia? Él apela a la gracia. Él apela a la misericordia de Jesucristo. Oh, aleluya. ¿Puede usted verlo? ¿Usted puede ver esto en Bartimeo? Un hombre tirado sobre el suelo. Un hombre que, ¿cómo sería su vida? Vivía de las limonas. Vivía en la calle posiblemente. En el contexto judío, ser ciego era un niño que naciera ciego, era que nacía bajo maldición. Pero Bartimeo en su clamor, hermanos, no está diciendo yo demando ser sanado. Yo a veces, hermano, y sé que usted lo ha experimentado, cuando escuchamos predicadores o cristianos y evangélicos decir yo decreto, yo declaro, yo ordeno. Pero esa no es la posición de Bartimeo. Y eso no es lo que Bartimeo está haciendo aquí. Repito, ¿qué hace Bartimeo? ¿Qué está haciendo Bartimeo? Apela a la gracia y a la misericordia de Jesucristo. Y con eso, él está reconociendo su condición. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él está reconociendo su condición espiritual. Él está reconociendo su verdadera condición en este momento. No clama por justicia. Bartimeo no clama por justicia, hermanos. Él apela a una gracia inmerecida. Él apela, su clamor es por una misericordia, por la misericordia de Jesús hacia él. Cuando Bartimeo oye de Jesús y entiende que Jesús está pasando por ese lugar, lo que Bartimeo está viendo, hermanos, es su oportunidad de salir de su miseria espiritual, de su esclavitud espiritual, de su oscuridad espiritual. Él está viendo la oportunidad de recibir el perdón de pecados, de recibir la vida eterna. Cuando él clama por Jesús, hermanos, Hijo de David, ten misericordia de mí, está reconociendo su condición espiritual. Hermanos, esa es la condición de todos los hombres en la tierra. Es la condición de toda la humanidad sobre esta tierra. Es una condición de condenación. Todos nos escarriamos a una. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay vida eterna para nadie. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Note, hermanos, que Bartimeo no está clamando por justicia. Se lo he dicho tantas veces a la congregación y hoy lo quiero repasar brevemente una vez más. Si Dios hiciera justicia a los hombres, todos estaríamos condenados. Todos seríamos culpables. Cuando el mismo salmista dice, hermanos, que desde que nacemos somos concebidos en pecado, nacemos en pecado, vivimos en pecado. Si el Señor hiciera justicia, ninguno de nosotros tendría chance, tendría la oportunidad, nadie sería salvo. Bartimeo no pide justicia, porque si pide justicia, sabe que él va a ser declarado culpable
y sabe que va a ser predestinado o señalado para la condenación eterna. La muerte de Cristo en la cruz, hermanos, es el castigo por nuestros pecados. No se nos puede olvidar eso. Es el castigo, es el precio, es el pago que usted y yo recibimos de parte de Jesús en su obra redentora, para que nosotros pudiésemos ser libres, pudiésemos ser perdonados, para que nosotros pudiéramos dejar de pertenecer a esa esclavitud de Egipto, del mundo, del pecado, de la muerte, y ahora nosotros poder pasar a vida eterna, vida nueva, a perdón de pecados. Las cosas viejas pasan, es aquí Dios hace cosas nuevas. Gloria a Dios por eso. ¿Me está entendiendo, iglesia? Bartimeo no pide justicia, como ninguno de nosotros debería pedir justicia, porque si la justicia de Dios se revela a nosotros, seríamos condenados. Por eso Cristo iba a Jerusalén. Por eso Cristo iba a ser el Cordero de esa Pascua, esa ocasión. El Cordero que iba a pagar el pecado de todos nosotros, que iba a limpiar de pecado a todos nosotros, los que creemos en Él. Bartimeo no grita como alguien que dice: yo no merezco esta enfermedad. Bartimeo no está ahí diciendo: yo no merezco ser. ¿Cuántas personas llegan, hermanos, pidiendo justicia, diciendo: yo no soy tan malo como aquel, o yo soy mejor que aquel otro, o nos sentimos mejores señalando a otros? Bartimeo, hermanos, no llega como alguien que dice: yo no merezco esta enfermedad. Él no está reclamándole al Señor porque está enfermo. Él no está reclamando tampoco. No se está quejando. Él no está airado contra Dios. Bartimeo no llega delante del Señor para reclamar sanidad. Yo reclamo sanidad. ¿Sabe qué hace Bartimeo? Se lo digo una vez más. Él apela a la gracia. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es favor inmerecido. Recibimos algo de Dios que no podemos pagar, que no podemos comprar, que no podemos alcanzar. Eso es la gracia de Dios. Y Bartimeo apela a la gracia. Dame tu gracia, dame tu gracia, dame tu gracia. Y esa gracia que desciende del cielo, esa gracia es para perdonar pecados. Esa gracia es para librarte del infierno. Esa gracia es para darte vida nueva. Esa gracia es para darte vida eterna. Esa gracia es para convertirte en hijo de Dios. Me voy a atrever hoy, aunque sé que salgo en cámaras, pero estoy hablando a mi congregación. Se lo he dicho tantas veces, iglesia. Cristo no murió por una casa. Yo exacto casa, yo reclamo casa, pongo. Cristo no murió por una casa. Cristo no murió por un carro. Cristo murió para perdonar tus pecados. Cristo entregó su vida para darte vida eterna. Por eso descendió Cristo del cielo, para que usted y yo no fuéramos al infierno, donde la justicia de Dios nos lleva, donde el pecado nos lleva. Jesús toma nuestro lugar y sufre la justicia de Dios en la cruz, sufre el castigo que usted y yo merecíamos para perdonar nuestros pecados. No se nos puede olvidar, hermanos, no se nos puede olvidar el grito de Bartimeo. Y entre más lo callan, el más clama con más fuerza. Y entre los religiosos más le dicen: por favor, no interrumpa. Bartimeo levanta su voz a voz de cuello: Jesús, Hijo de David,
ten misericordia, ten misericordia. Aleluya. Hermanos, Bartimeo apela a la misericordia de Jesús. Amén. Jesús no está oyendo un hombre declarando su sanidad, reclamando su sanidad. Jesús está oyendo un corazón clamando por misericordia y clamando por gracia. Y cuando Jesús ve un corazón clamando por gracia y clamando por misericordia, ¿sabe qué sucede? Sucede que el poder de Dios se manifiesta en su gracia. Sucede que el poder del cielo desciende sobre los hombres a través de su misericordia. Y Bartimeo, hermanos, reconociendo su condición, se pone en la condición correcta, en la actitud correcta, en la posición correcta para recibir el poder de Dios. Y este es el gran error de estos tiempos, que la iglesia, hermano, ha sido engañada, que el mundo ha sido engañado diciendo: tú mereces y tú no mereces, tú eres digno y tú no eres digno, yo no soy digno. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablábamos de Juan el Bautista? Él con esta actitud dice: del cual yo no soy digno, ni siquiera de encorvarme, de agacharme, a amarrar las correas de sus zapatos. Esa actitud, un corazón contrito, es un corazón humillado, una persona que reconoce su verdadera condición. Y entre la multitud más los grita y lo tratan de callar. Mientras que las condiciones sociales de aquel momento lo aplastan, lo quieren callar y no le dan la importancia y no lo miran, porque no es un hombre importante, porque no hay nadie reconocido. El más grita: Jesús, ten misericordia de mí. Bartimeo está convencido de que Jesús podía tener misericordia de él y que tenía poder suficiente para devolverle la vista. Bartimeo está convencido de que Jesús, hermanos, podía tener misericordia de él. Observemos, por favor, haga este trabajo imaginatorio ahí donde usted está. Siente a sus hijos, vean cómo sus hijos se concentran. Concéntrese usted también en esto. Imagínese, cientos, quizá miles de personas, el murmullo, las pisadas, la gente, hermanos, aclamando al Señor en medio de esa bulla, en medio de ese tremendo escándalo que hay allí en esa calle. El Señor escucha a Bartimeo. Yo a veces estoy viendo tele, hermanos, y mi esposa me habla y mi hijo me habla y yo tengo que apagar el televisor, ¿sabe? No puedo escuchar a todo el mundo. Dígame uno. Y me enojo. ¿Le pasa a usted? Jesús está en medio de centenares de miles de personas. Y en medio de ese escándalo, y en medio de esa bullicia que hay, Jesús escucha a Bartimeo. Yo quiero que usted lo observe. En medio de ese bulla, el Señor escucha la voz de Bartimeo. Se detiene para poner atención a Bartimeo. Miles de personas, todos lo apretan, todos lo persiguen, todos tienen la mirada puesta en él. Algunos piensan en matarle, algunos piensan en destruirle, algunos admirados, como sea, pero todo el mundo está ahí sobre él. Pero ¿a quién le pone atención Jesús? ¿A quién escucha Jesús? Sobre su marcha, él detiene su camino. Jesús va directo a Jerusalén. Es el final de su ministerio en la tierra. Viene a concluir su obra. Él está urgido de llegar a la cruz por nosotros.
Pero Él se detiene. No se detiene por la multitud, no se detiene por los sacerdotes, ni por los escribas, ni por los fariseos, ni por la multitud que va al templo. ¿Por quién se detiene Jesús? ¿Sí? ¿Lo está viendo? ¿Lo puede ver usted aquí en esta historia? En ese momento, hermanos, no hay nadie más importante para Jesús que ese ciego que grita por Él. En ese momento no hay nadie más importante que ese ciego mendigo que grita por Jesús, que grita por Él. Aleluya. Oro al Señor, que nuestros oídos sean abiertos, que tus ojos sean abiertos y que usted pueda ver la luz del Evangelio. Al final de este sermón, usted pueda recibir la luz que Bartimeo recibió, que podamos recibirla. Hermanos, cuando cualquiera de los hijos de Dios viene a Él en oración, cuando un hijo de Dios viene a Él, Padre Santo, en oración, viene a Jesucristo en oración, Él nunca está demasiado ocupado para atenderlo. Dios nunca está ocupado para atenderte. Eso dice el Salmo 34, versos 17 y 18. El Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos. Oiga esta palabra, claman los justos y el Señor les oye y los libra de todas sus angustias. Los libra de todas sus angustias. Verso 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Aleluya. Escuche, por favor, escuche la palabra del Señor. ¿Cuál es el tipo de persona, cuál es el tipo de creyente que el Señor decide prestar atención y darle su favor y darle su misericordia y mostrar su poder? El salmista dice: a los quebrantados de corazón. Yo reclamo, yo ordeno, yo decreto. ¿Eso es un corazón quebrantado? Yo pienso que no. Pienso que es todo lo contrario. ¿Usted qué piensa? ¿Ha escuchado a Dios lo que Dios quiere? Escuche lo que dice el salmista: a los quebrantados de corazón, a los abatidos de espíritu. Bartimeo no era una persona prominente en la ciudad de Jericó. No lo era. Posiblemente era ignorado. Por los religiosos podría ser hasta odiado. Vuelvo a repetir, cuando un niño nacía ciego, para los judíos eso era una maldición, un castigo de Dios. Entonces nadie se acerca a la maldición, nadie busca. Pero Jesús se detiene. Y Jesús pone atención. Bartimeo, hermanos, no era una persona prominente. No era un líder espiritual. No era un líder espiritual. No era alguien que se destacase en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. ¿Sabe qué era Bartimeo? Era una persona necesitada. Eso era Bartimeo, una persona necesitada. ¿Usted está orando a Dios? ¿Usted está esperando un milagro del Señor? ¿Usted ocupa el poder de Dios sobre su vida? Y el Señor se inclina a la tierra. La palabra de Dios nos enseña que Dios pone sus ojos sobre la tierra buscando un corazón quebrantado, un corazón humillado. Y usted me puede decir: hermano, yo estoy pidiendo un milagro. Yo no estoy diciendo que usted no está orando por un milagro. Le estoy diciendo: ¿está su corazón quebrantado?
¿Está su corazón humillado? Humillado porque usted reconoce su condición y sabe que usted y yo no somos dignos. Reconoce que usted y yo no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. No hay nada en nosotros que nosotros podamos darle a Dios. Que estoy perdido. Que estoy perdido. ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Qué haría el hombre con ganar el mundo si pierde su alma? Y Jesús murió por tu alma. No se le olvide, hermanos. Más que un milagro, más que una sanidad, nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Aleluya. Hermanos, qué tremenda es esta palabra. El Salmo 34, 17, claman los justos y el Señor les oye y los libra de todas sus angustias. Escucha esta palabra, cercano está el Señor, cercano está el Señor, cerca de ti, a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor salva, el Señor liberta, el Señor restaura a los quebrantados, a los abatidos. Aleluya. No dando un pacto, Señor, te doy 10,000 colones para que me des 100,000 colones. Y el Señor va a estar comprometido porque yo le doy una ofrenda a Él. Eso no es una actitud de quebranto. Eso no es una actitud de reconocimiento de mi condición. Es de altanería y de religioso pensar que Dios puede estar comprometido con el Creador, comprometido con el polvo que vuelve a polvo. Lo perfecto con lo imperfecto, lo santo con lo que no es santo. Cuando reconocemos eso y tenemos la actitud correcta, entonces, hermano, viene el quebranto. Es cuando viene la humillación. Es cuando nos damos cuenta realmente que somos polvo que vuelve al polvo y que si no es por la sangre de Cristo, no hay esperanza, no hay libertad, no hay vida, no va a haber gozo. La salvación viene de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y eso es lo que el Señor está buscando en estos tiempos. ¿Cuál es el tipo de persona, de creyente, que el Señor decide prestarle atención y darle su favor y darle su misericordia y mostrar su poder a los quebrantados de corazón, a los abatidos de espíritu? Bartimeo no era una persona prominente en la ciudad de Jericó, no era un líder espiritual. ¿Sabe qué era Bartimeo? Era una persona necesitada. Lea conmigo el versículo 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó. Hermanos, el Evangelio lo que dice que saltó y vino a Jesús. Y vino a Jesús. Qué hermosa palabra, hermanos. La reacción, su reacción a la llamada de Jesús. Vean la reacción de este hombre cuando Jesús lo llama. Jesús te llama y él pega un salto. Hermanos, ponga atención.
mandó a llamarle y le llamaron. Y el ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermano, pegó un salto y tiró su capa. Qué tremendo, hermanos. Fue inmediato, fue entusiasta, tanto que tiró la manta o tiró la capa, la tiró. Hermanos, echó a correr. La capa le estorbaba, el manto le estorbaba. En ese momento él se levanta y va corriendo inmediatamente a la voz de Jesús. Él viene en pos de Jesús. Hermano, ¿cuándo corre un ciego? No corren, tienen prudencia. Ellos calculan sus pasos. Ellos necesitan ayuda de alguien más. ¿Están viendo la condición de Bartimeo? Escucha a Jesús, se levanta inmediatamente y tira su capa. No me gusta espiritualizar los pasajes, me gusta que los pasajes hablen por sí solos. Y ustedes como iglesia y los que me oyen saben que tenemos esa costumbre de interpretar el texto a la luz del texto. Pero sin ánimo de espiritualizar este texto, hermano, yo quiero que usted ponga atención en ese momento donde tira la capa, tiró el manto. Y a mí me llama la atención por qué Marcos menciona eso. Porque, hermanos, posiblemente esa capa era con la que se protegía de noche. Cuando él dormía en las aceras, en las calles, esa capa era lo que lo abrigaba y lo que le daba seguridad. ¿Sabe qué más hacía con la capa? Posiblemente era lo que ponía en el suelo para que la gente tirara sus monedas. Y cuando él se iba a parar, recogía su capa y ahí estaba el sustento que le iba a dar alimento. ¿Sabe qué hace Bartimeo? La tira. Seguramente era, hermano, lo que extendía al suelo para recoger sus limonas para comer. Muchos oyen a Jesús, oyen que Jesús los está llamando. Jesús está pidiendo tu tiempo, Jesús está pidiendo tus dones, Jesús está pidiendo tu dinero. No sé qué está pidiendo el Señor está pidiéndote algo. ¿Y qué hacemos? Escuchamos la voz de Dios. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Espera, ahorita no. Primero voy a terminar, primero voy a acomodarme, primero voy a estar seguro. Pero Bartimeo escucha la voz de Jesús y él sale corriendo, él obedece y oye la voz de Jesús y va en pos de la voz de Jesús. ¿Cuántas veces escuchamos cristianos diciendo, espera, ahorita no puedo? Está bien, pero puntos suspendidos. Escuche, hermanos, hoy escuche bien esta palabra, hermanos. Hay oportunidades que solo se presentan una vez. Bartimeo sabía que esta era la suya. Bartimeo sabía exactamente lo que quería. Bartimeo sabía exactamente lo que quería. Cuando vamos al médico, queremos que nos resuelva alguna dolencia determinada. Usted no va al médico diciendo, no sé qué tengo, no sé, y el doctor se queda pensando, ¿y qué? ¿Dónde reviso? ¿Dónde toco? No, usted va al médico y le dice, me duele aquí, me siento así. Así deberíamos hacer con Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, la única cosa que pocas personas están dispuestas en esta vida es encarar
es hacer un examen de uno mismo internamente. ¿Sí? Vamos a Jesús y somos tan desesperadamente claros como Bartimeo, entonces, solo entonces, sucederán cosas. Yo quiero invitarte hoy a que vengas a Jesús, a que corras a Jesús, a que deposites tu vida a Jesús. ¿Qué quieres? Es una invitación a examinarnos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué necesitamos? Y cuando estemos dispuestos a abrirnos y a entregarnos y rendir eso a Jesús, entonces vamos a recibir el poder de Jesús. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al final encontramos un detalle precioso. Al final de esta historia de Bartimeo, encontramos que Bartimeo recibe la vista, recibe el don de la vista. Pero ¿sabe qué hace Bartimeo? Él sigue a Jesús. Es un corazón agradecido. Es un corazón postrado para hacer la voluntad de Dios. La historia de Bartimeo, hermanos, puede ser tu historia y puede ser mi historia. Recuerde, un corazón contrito y humillado, el Señor no menosprecia. Y que esta sea la oportunidad tuya, que puedas recibir la gracia y el favor de Dios. Iglesia, que este grito sea el grito de nuestra congregación. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias, Señor, por su palabra, y pido que tu Santo Espíritu ministre cada oyente en el nombre de Jesús y produzca salvación para tu gloria y tu honra y tu alabanza. Levante sus manos allí donde estás. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia y la misericordia y el favor de Dios sean sobre toda tu vida. Les bendigo, iglesia. Nos hace mucha falta. Nos vemos.